Muy buenos días tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este compartir de la palabra de hoy, domingo 28 de abril de 2024, quinto domingo de Pascua. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongamos nuestro corazón con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, asimismo al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31. En aquellos días, llegando Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo de hoy respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de
de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó, Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanecen en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid. A mí y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este bendito hermoso día, domingo 28 de abril de 2024, alabo y bendigo a Dios por todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este bendito hermoso día, en esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado de abrir los ojos, de estar en pie, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, démosles gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque cuántos hermanos quisieran levantarse de la cama y no pueden, cuántos hermanos que quisieran asistir a la Santa Eucaristía y no pueden por alguna enfermedad, queridos hermanos y hermanas, y tú y yo que podemos, que caminamos, que vemos, sentimos y desaprovechamos la oportunidad de ir a la casa del Señor, de ir al banquete del Señor hoy día domingo, queridos hermanos y hermanas. Primero pongamos ante todas las cosas primero a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la Santa Eucaristía en este bendito hermoso día, y después de la Santa Eucaristía pues pasar, ¿verdad?, con la familia, ir quizás al restaurante, quizás al parque, quizás a algún sitio para pasar, ¿verdad?, tiempo con nuestra familia, para compartir con ellos, pero también hay que compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que ellos conozcan de la palabra del Señor, para llevarles el mensaje, la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues como ya ustedes saben, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que podamos otra vez escudriñar las Santas Escrituras y poder repasar, ¿verdad?, las Santas Escrituras, para que nosotros podamos discernirlas, podamos entenderlas, podamos escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que trae a cada día para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él trae un mensaje todos los días para nosotros. Tenemos que escuchar su voz a través de la palabra del Señor Jesús. Pues invocamos al Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del Padre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo, su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues repasamos otra vez las Santas Escrituras para que podamos discernirlas, hermanos, en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Nos dice de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31. Y nos dice: cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo lo repasamos nuevamente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Respondemos: bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Respondemos: bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Respondemos: bendito sea el Señor, aleluya. De la segunda carta, lectura de la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 24. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprocharé, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia
no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este bendito hermoso día, la reflexión del Evangelio de este día nos dice: continuamos animados por el Espíritu del Señor resucitado, haciendo de nuestra experiencia la fe un cúmulo de encuentros en el camino que nos permiten crecimiento y cosecha para beneficios de la Iglesia y de la sociedad. Los Hechos de los Apóstoles nos acercan a la persona de Saulo, un judío converso dedicado por su celo a la persecución y encarcelamiento de cristianos, que, como resultado de su encuentro con el resucitado en el camino, se decide a comunicar la buena noticia de la salvación en Jerusalén y más allá del horizonte de su pueblo. Rápidamente su predicación y compromiso generan incomodidades, pero nada detiene a aquella naciente iglesia ni al espíritu valiente que habita en el corazón de Pablo. En el nuevo apóstol se puede reconocer el espíritu sinodal, tanto para decir la verdad como para reconocer con humildad el momento oportuno de la misión bajo la guía del Espíritu Santo y el discernimiento de la comunidad. En la segunda lectura se presenta la clave de la permanencia en el amor y en la verdad. La experiencia cristiana se determina en obras y no en discursos o buenas ideas. La conciencia sin juzgarnos, sino para proveer lo que nos hace falta para ser capaces de cumplir la voluntad de Dios. Solo quien deja al Espíritu de Dios actuar no se cansa de dar testimonio de amor. En el Evangelio de hoy, la imagen de la vida nos retrata la necesidad del
arraigo en Dios para llegar a ser una iglesia con audacia misionera. En este tiempo pascual, el mismo evangelista Juan nos ha presentado a Jesús bajo distintas imágenes: Mesías, pan de vida, agua viva, luz del mundo, puerta de las ovejas, buen pastor, Hijo de Dios, Maestro y Señor, camino, verdad y vida. Todas estas concepciones llevan la intención de favorecer el proceso de fe de las comunidades para que se sientan respaldadas y resistan a las estructuras de poder. Ahora una nueva y sugerente imagen nos aproxima a Jesús como tronco principal de la vida, del que brotan sarmientos y frutos. La única manera de mantener la vitalidad es permanecer unidos a Cristo. La imagen de Dios como viñador es una hermosa concepción de Dios que cultiva, cuida con las manos y aleja de malezas de la planta, garantizando de paso la unidad entre justos y la unidad entre Jesús y la humanidad. Hoy podemos preguntarnos: ¿qué tan unidos estamos a Jesús y su proyecto? ¿Qué frutos estamos dando? Pues sí, estas son estas dos preguntas, queridos hermanos y hermanas. ¿Estamos dando frutos como seres humanos, como laicos católicos? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos dando frutos como ciudadanos, como vecinos, como personas? Pues es muy lógico, muy difícil que yo creo que no estamos dando frutos, que no estamos llevando esa luz a la oscuridad. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, está sucediendo en este tiempo, pues mucha gente peleándose por pequeñeces, mucha gente discutiendo y metiéndose en problemas. ¿Por qué? Porque no conocen no han conocido y no han dejado que Jesús transforme sus vidas, que Jesús los tome de la mano para que podamos resistirnos a todas esas cosas que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Recuerden que el enemigo viene a meternos, ¿verdad? La envidia, el coraje, el enojo, todas esas cosas que no vienen de Dios. Nosotros las dejamos entrar a nuestro corazón para que después, ¿verdad?, con las acciones y con los actos, no damos testimonio de que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo vive en nuestro corazón, sino que el que está habitando en nuestro corazón es el enemigo. El enemigo es el que viene para que nosotros nos robe la paz, para que nosotros peleemos, nos ofendamos, critiquemos, para que nosotros estemos criticando a los demás o peleando por cosas insignificantes que no deberíamos de estar peleando, ¿verdad? Como para llevar la palabra y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no nos peleamos, ¿verdad? No decimos: yo voy a llevar el mensaje, yo voy a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no peleamos por eso, o no peleamos porque yo tengo que hacer este rosario, yo tengo que dirigir en algún ministerio, en la santa, algún grupo de oración. No peleamos por eso, ¿verdad? Que no peleamos por las cosas del mundo, por las cosas que son pasajeras, por las cosas que aquí se quedan, pero no peleamos, ¿verdad?, para ir a un grupo de oración o para ir a tal lugar. Peleamos hasta por un lugar en la fila, ¿verdad?, de un supermercado, de un mall, de un departamento en algún almacén, queridos hermanos y hermanas, porque no queremos, ¿verdad?, que otro se nos meta delante de la fila, ¿verdad? Que queremos que vaya, sino que vaya hasta atrás de la fila, ¿verdad? Llega alguien con mucha prisa, algo, y de repente se mete ahí a la fila, y por nosotros estamos peleando, ¿verdad? Porque esa gente se nos metió delante de nosotros. Queremos que a todos nos atiendan, ¿verdad?, rápido, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, pues no estamos conociendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que da la paz. Jesucristo es el que nos da la paz. Él es el que nos guía y nos lleva por el camino, ¿verdad?, de la luz.
El ser humano necesita una esperanza para vivir, una esperanza que no sea una envoltura para la resignación. Pues hermanos y hermanas, que Dios Padre Todopoderoso y la Virgen Santísima los acompañen, los guíen, los lleven de la mano para que evitemos toda esa tentación de pecado, toda esa tentación de pelear, de discutir, de estarnos criticando, de estarnos envidiando, de estarnos contradiciendo, ¿verdad? Por cosas que tienen arreglo, ¿verdad? Que puede uno, como ser humano, no puede arreglar buenamente las cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos dejamos llevar por el enemigo y el enemigo nos mueve el tapete y nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir. Pues que este bendito y hermoso día, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Dios Padre Todopoderoso y la Virgen Santísima los cuiden, los protejan, los libren de todo mal y peligro, y compartamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos que llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a todos y cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que llevar esa palabra que Dios quiere que llevemos, ese mensaje, esa palabra. De la primera lectura nos dice, la primera lectura nos presenta a Pablo, que después de su conversión vuelve a Jerusalén. Sabemos por el mismo Pablo en Galilea, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 24, que tuvo lugar a los 3 años, tras una estancia en Arabia, donde se retira a representar su vida y su ministerio de Damasco, donde había tenido lugar su conversión, pero Lucas tiene mucho interés en poner pronto en comunicación a Pablo con los apóstoles, poniendo como anfitrión a su compañero Bernabé, para mostrar la comunión de todos en la predicación del Evangelio. Lucas está preparando las cosas para dejar poco a poco a Pablo como protagonista de los hechos, como aquel que ha de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El relato de Hechos deja muchos cabos sueltos desde el punto de vista histórico. Pablo, que vino a Jerusalén para ver a Pedro, según nos confiesa él mismo en el texto de Gálatas, tiene ocasión de experimentar que los judeocristianos no se fían en él. Los judíos helenistas, como sucedió con Esteban, provocaron un altercado que podía haberle costado la vida. Por eso lo encaminaron hacia Tarso. Pablo dice que estaría 14 años en Siria y Cilicia, hasta que vuelva a Jerusalén para la asamblea apostólica. Hechos 15. Lucas insiste mucho, quizás demasiado, en la comunión de Pablo con los de Jerusalén. En la segunda parte, en el texto de hoy, es importante poner de manifiesto que Pablo, el perseguidor, ha tenido en el camino una experiencia del Señor resucitado, como la ha tenido los apóstoles y otros, y está en disposición de anunciar la resurrección, incluso en la misma sinagoga que fue responsable de la acusación de Esteban. Esto es lo que a Lucas le interesa sobremanera. Si Esteban ha sido quitado de en medio por los intereses religiosos de los responsables, Dios llama a otro, nada menos que al enemigo anterior del Evangelio, a Saulo, para anunciar la resurrección y llevar el mensaje de todos los hombres. La iglesia, los discípulos, todavía no han recibido el nombre de cristianos, como sucederá en Antioquía. Se fortalecerá en la persecución y el sufrimiento, pero el mensaje de la vida, como corazón del anuncio de la resurrección, ha de transformar el mundo. En la segunda lectura, nos habla de la praxis
del amor y de la verdad. La vida cristiana no se puede resolver en la ideología que se mantiene en la cabeza, sino en lo que uno vive de corazón para la Biblia. El corazón es la sede de todas las cosas, del pensar y del obrar, y es del corazón el que nos juzga, el que dice si nuestro cristianismo es verdadero o pura ideología. Es la sede de la conciencia y no podemos engañarnos. La religión verdadera comienza siendo una cuestión de fe, pero se muestra en la praxis de una vida donde lo que se cree se ha de llevar a efecto. De lo contrario, no habría fiabilidad. Lo principal de esta praxis es que la fe en Jesucristo implica necesariamente el amor a los hermanos como Él nos ha pedido, como ha exigido a los suyos en el discurso de la última cena. El mandamiento nuevo, así es como podemos saber que estamos con Dios y que tenemos su Espíritu, el amor a los hermanos, que en la teología joánica es como el amor a Dios, garantiza la verdad de la vida cristiana. El amor a los hermanos es el criterio de conciencia verdadera. En el Evangelio de Juan nos ofrece uno de esos discursos llamados de revelación, porque en ellos este evangelista nos muestra quién es el Señor. Se enumera entre los famosos yo soy del Evangelio de Juan, el Mesías, 4:26, el pan de vida, 6:35, 41, 48, 51, la luz del mundo, 8:12, 9:5, la puerta de las ovejas, 10:7 y 9, el buen pastor, 10:11 y 14, el Hijo de Dios, 10:36, la resurrección, 11:25, el Señor y el Maestro, 13:13, el camino, 14:6, la verdad, 14:6, la vida, 11:25, 14:6, el Rey de los judíos, 19:21. Esto ha planteado de alguna manera una cristología y un discipulado de exclusividad. Aquí en este discurso Jesús se presenta con una imagen que era tradicional en la Biblia, la de la viña. Conocemos un canto de la viña en el profeta Isaías que tienen unas constantes muy peculiares. La viña era el pueblo de Dios. Sabemos que la viña está compuesta de muchas cepas, pero la viña no ha dado fruto bueno, es un fracaso. Se debe arrancar. Ese es el canto de Isaías. Lo arrancará Dios. Debemos decir que desde la teología joánica la respuesta a ese canto es distinta. No es necesario que Dios la arranque. Ahora Jesús se va a presentar como la clave curativa para que la viña produzca buenos frutos. Él se presenta como la vid y todos los hombres como los sarmientos para que sea posible dar buen fruto. Segundo paso, pero escuchando su palabra los sarmientos tendrán savia, nueva vida, y entonces llevarán a cabo las obras del amor, porque fuera de él, de su palabra, de sus mandamientos, no podemos permanecer. Se respira pues una gran seguridad frente al acecho de cortar y arrancar. Jesús está convencido que permanecer en él es una garantía para dar fruto. Él permanecer más con él, el vivir de su palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su vida, hará que la viña, el pueblo de Dios, vuelva de nuevo a ser el pueblo de la verdadera alianza. Con esto se complementa las enseñanzas de la epístola, en la que se propone la epístola, en la que se propone a los discípulos permanecer en Dios. El camino para ello es permanecer en Jesús y en su evangelio.
La fórmula permaneced en mí y yo en él, vosotros, muy típica de este evangelista, define la relación del discípulo con Jesús como una reciprocidad personal. Esa relación personal con Jesús es la condición indispensable para dar fruto, la transformación teológica que se opera desde la imagen de la viña de Israel a esta propuesta simbólica del Evangelio de Juan es muy peculiar. Una viña está compuesta de muchas cepas que a una tienen su vida propia y que no tienen comunicación entre sí. En el caso de la simbología de la viña de Juan, la cepa que es Jesús hace que los pámpanos estén unidos a la cepa, a Jesús, como Jesús es la vida y la luz, y el Hijo, entonces estar unido a Él es tener vida. Se trata de un discipulado o de una comunidad intimista, como algunos han señalado. No podemos negar que el Evangelio de Juan es de este tenor. El seguimiento de Jesús no se expresa de la misma manera. Jesús no de esta misma manera que el versículo que el evangelista Lucas, que es seguirle por el camino, los discursos y las fórmulas de revelación de yo soy de esta teología joánica no deja a otra opción. Bien es verdad que eso no significa que la exclusividad de Jesús, el Hijo de Dios, no permita que esa luz de Jesús y esa vida que Él ha traído precisamente se convierte en un círculo de discípulos elitistas o excluyentes. Esa luz de Jesús y esa vida tienen muchas formas de manifestarse y de hacerse presente, pero no es cuestión de exclusivismo, sino de confianza, la confianza de que en Jesús y con Jesús el Señor encontraremos la vida verdadera. Amén. Pues que tengan un bendito y hermoso día. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Nos despedimos con un Padre Nuestro y una Ave María, la Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que tengan un bendito y santo día. Nos vemos mañana si Dios lo permite. No se les olvide compartir, darle me gusta y suscribirse al canal, para que este canal de evangelización siga caminando, siga creciendo y vayamos por todo el mundo llevando el mensaje y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, que Dios los bendiga, que tengan un santo día. Nos vemos mañana. Bendiciones.